Hoy vengo a adorar al Altísimo, yo te serviré. Querida familia, muy buenos días a todos. Esperamos que se encuentren muy bien, que Dios les esté bendiciendo y sustentando en todas las cosas. Desde aquí, como siempre, les enviamos un fuerte abrazo de cariño. Gracias a todos por acompañarnos en este tiempo devocional. Recuerden que hoy estamos en nuestro día Koyavín. Eso significa que estamos iniciando con este tiempo en la mañana, pero también tendremos nuestro tiempo de alabanza hoy a las 6 de la tarde, de manera presencial aquí en el distrito. Ahí les esperamos, les extendemos la invitación para que aparten ese tiempo en sus agendas y podamos disfrutar de la presencia de Dios en nuestro tiempo de alabanza, hoy a las 6 de la tarde. Bueno, hoy nuestro día Coyavín, ya hace algunas semanas atrás, finalizamos con el libro de Proverbios, comenzamos iniciando este año desde el capítulo 1, fuimos avanzando, tomando una pequeña porción de cada capítulo y ya hemos llegado al final de este libro espectacular de Proverbios, aquella sabiduría que viene de lo alto. Y para seguir en esa misma línea, vamos a iniciar a partir de hoy con un nuevo libro del mismo autor, el sabio Salomón. Vamos a estar hablando de aquí en adelante, hasta donde Dios nos lo permita, del libro de Eclesiastés. También un libro que fue escrito por Salomón y que contiene mucha sabiduría en términos prácticos, especialmente preguntas muy profundas acerca del sentido de la vida. Y vamos a iniciar el día de hoy, como les decía, con el primer capítulo de Eclesiastés, hablando de un tema muy importante, tomando un versículo nada más de este primer capítulo de Eclesiastés para hablar de un tema, como les decía, muy interesante, que es el trabajo. Vamos a hablar del trabajo. ¿Qué nos dice el sabio Salomón en este libro acerca del trabajo? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en todo su contexto acerca del trabajo? Bueno, para comenzar, tenemos que decir que el trabajo es aquella actividad que se realiza con el fin de alcanzar ciertos resultados, principalmente, por qué no decirlo, resultados económicos. Es una actividad que se realiza para alcanzar ciertos resultados, principalmente económicos. Es un esfuerzo a veces físico, a veces mental, que está orientado a la consecución de un objetivo. Básicamente, esa es la definición del trabajo. Y el trabajo, sabemos todos nosotros, es un elemento clave no solamente para alcanzar resultados económicos, sino también para la realización individual y colectiva de una sociedad. No solamente alcanzamos plata, no solamente alcanzamos dinero, sino que de una u otra forma vamos creciendo, vamos avanzando, vamos adquiriendo realización, vamos creciendo en carácter, en personalidad. Bien, y cuando nosotros nos devolvemos, hablando del trabajo precisamente, al origen de todas las cosas, nos damos cuenta de algo muy llamativo, muy significativo, y es que Dios mismo establece el trabajo. El trabajo no es una invención humana, no es una idea humana, es un proyecto de Dios. Desde el mismo instante en que Dios coloca al ser humano en el huerto que él mismo había labrado, dice la Biblia en Génesis 2:15 que Dios lo puso allí en ese huerto para que lo labrara y para que lo guardara. En la mente de Dios jamás estuvo la idea de que el ser humano se paseara por la creación ocioso y sin ningún tipo de oficio. Desde siempre Dios pensó que el ser humano trabajara. El trabajo no es una invención humana. El trabajo no es un castigo. El trabajo no es algo negativo, todo lo contrario. Dios mismo, desde la creación, pensó, consideró que el ser humano que Él había creado debía
tener un oficio, debía trabajar. Desde siempre eso ha estado en el corazón de Dios. Siempre reconociéndolo a Él, a Dios, como la fuente de todo y dependiendo de su sabiduría en cada esfuerzo, en cada emprendimiento. Aquí tenemos a grandes rasgos una definición rápida del trabajo, pero también una verdad muy importante. Y es que Dios es el artífice, el creador, el que tuvo por primera vez en su mente la idea de que el ser humano trabajara. Ahora, después de la caída, después de que el ser humano peca y se aparta de Dios, el ser humano comienza a darle un enfoque completamente distinto al trabajo. Y esto es algo muy importante en lo que vamos a hablar en esta mañana. El trabajo fue una idea de Dios, eso ya nos quedó absolutamente claro, Génesis 2:15. Pero luego de la caída, luego de que el ser humano voluntariamente se aparta de Dios, el ser humano le da un enfoque distinto al trabajo. Y en ese estado de separación de su creador, el ser humano comenzó a ver el trabajo como una forma de sustituir a Dios en su vida, como una manera de llenar los vacíos de su alma, su sed de reconocimiento, de valor, de seguridad, de paz, de gozo, de sentido en la vida. A partir de la caída, esto lo que decíamos ahora fue Génesis 2:15, Dios pone al ser humano en el huerto para que lo labre, para que trabaje, se esfuerce, pero luego en Génesis 3 todo cambia. El ser humano le da un enfoque distinto al trabajo. Adquiere el trabajo un significado completamente diferente. Y a partir de allí nosotros vemos, y a lo largo de toda la historia de la humanidad, nosotros vemos que el ser humano está dispuesto a sacrificar las cosas más importantes de su vida por el trabajo. Dios jamás tuvo esto en su mente. Dios nunca consideró el trabajo desde este punto de vista. Pero ese es el enfoque, les reitero, que el ser humano caído, separado de Dios, le ha dado al trabajo. Muchas personas están dispuestas a sacrificar su familia si es necesario. Y ponen el trabajo por encima de su matrimonio y de sus hijos, por ejemplo. Es un enfoque errado, es un enfoque equivocado, pero eso lo vemos todo el tiempo. Para muchas personas el trabajo es más importante que su familia. Y con el paso del tiempo y de los años, esta idea equivocada, arraigada en sus mentes, les termina pasando factura. Cuando se dan cuenta que ya no tienen familia y que ya no tienen hijos, que ese tiempo perdido tuvo un resultado, un desenlace fatal, terrible. Personas que ponen el trabajo por encima de su familia, de su matrimonio, de sus hijos. Personas que aparentemente trabajando y esforzándose para salir adelante son capaces de renunciar a sus principios y son capaces de hacer pequeñas trampas, ¿sí? De pasar por alto la ley, los principios de Dios, lo que Dios ha establecido en su palabra, con tal de avanzar y prosperar o de adquirir cierto estatus social. Ustedes se dan cuenta cómo el ser humano comenzó a distorsionar el concepto del trabajo. Dios nunca pensó que el ser humano trabajara de esta manera, sacrificando su familia, dejando de lado sus principios, dejando al mismo Dios de lado, porque esta es una de las excusas más frecuentes que la gente tiene para no buscar a Dios, el trabajo. No puedo buscar a Dios porque estoy trabajando. Dios jamás se imaginó esto para el ser humano. Incluso, hay muchas personas que están dispuestas a sacrificar su salud si es necesario. Miren ustedes cómo cambió la idea original de Dios.
Y como el ser humano en esa carrera loca por encontrar sentido, seguridad, valía, sustento, paz, termina sacrificando las cosas más importantes por una aparente prosperidad que es efímera y que es pasajera. Y en este sentido, de acuerdo a esta realidad que estamos planteando, donde el ser humano distorsionó completamente el verdadero sentido del trabajo, nos encontramos algo que escribe el sabio Salomón, un hombre muy rico, de una posición económica, social, increíble, ¿sí? Única. Y este hombre dice lo siguiente en Eclesiastés capítulo 1, versículo 3. Miren lo que dice, acompáñenme allí en sus Biblias. Dice, ¿qué provecho? Se pregunta Salomón. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Cuál es el sentido de todo eso? ¿Cuál es el provecho? ¿Cuál es el beneficio de sacrificar a mi familia, de sacrificar mi matrimonio, mis hijos, mi vida espiritual, mi relación con Dios y aún mi salud? ¿Cuál es el provecho? ¿Qué provecho le queda al ser humano después de esa carrera loca que emprende? ¿Cuál es el sentido de tanto afán, de tantas angustias, de tanta ansiedad en el corazón del ser humano? ¿Es esto lo que se pregunta el sabio Salomón? Y notemos algo, Eclesiastés capítulo 1, versículo 3. Notemos que aquí el problema no es el trabajo. Por supuesto que no. Recuerden quién es el que pensó por primera vez en el trabajo. El problema, como bien lo dice aquí Salomón, es el enfoque que el ser humano le da al trabajo. Les reitero, tratando de encontrar allí valía, riqueza, propósito, seguridad, felicidad, pero independiente de Dios. ¿Cuál es el provecho de todo esto? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Bueno, hoy quiero que miremos, para complementar esto que estamos diciendo, dos caras de la moneda, dos personajes muy particulares que trabajaron ambos, se esforzaron, fueron muy dedicados, muy disciplinados, pero que obtuvieron resultados muy distintos y que tenían enfoques muy distintos. Dos personajes, dos caras de la moneda frente al trabajo, dos actitudes frente al trabajo. Y el primero de estos personajes es un hombre llamado José. Probablemente ustedes lo recordarán. José, uno de los hijos de Jacob, aquel que fue vendido por sus hermanos a Egipto. Este hombre fue un hombre trabajador, camellador, como diríamos nosotros. Un hombre que le gustaba el trabajo, que era muy bueno para el trabajo. Pero miren lo que dice la Biblia acerca de José. Génesis 39, versículos 2 y 3. Dice, pero Jehová estaba con José. Dios estaba con José. Dice, y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo, se dio cuenta su amo, que Jehová estaba con él. Era algo evidente. Y que todo lo que él hacía, es decir, su trabajo, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Miren esto. Esta es la primera cara de la moneda. José, el trabajador. Dice aquí la Biblia que José era un hombre próspero. Y ese término próspero tiene que ver con avance, con rentabilidad, con crecimiento. Ese era José y ese término próspero representaba muy bien todo lo que él hacía, donde quiera que él estuvo, en cualquier circunstancia, porque pasó por diversas circunstancias. Dios siempre le prosperó y Dios siempre le permitió hallar gracia delante de las personas. José no prosperaba porque tenía el mejor puesto. José no prosperaba porque tenía el mejor jefe, el mejor salario, ni por el lugar donde él trabajaba, sino por la presencia de Dios con él.
Y la Biblia deja esto bastante claro. Dios estaba con José y José fue un varón próspero. José no prosperaba por las condiciones laborales, porque tenía un buen contrato, buenas prestaciones, un buen equipo de trabajo, un buen jefe, una buena empresa, una gran proyección. No, era la presencia de Dios con él, además de su diligencia y de su integridad. Este hombre, José, en el trabajo siempre fue de descanso para sus jefes. Siempre que ponían algo bajo la responsabilidad de José, José se ocupaba de ello con toda la diligencia y el cuidado del caso. Dice la Biblia que sus jefes no tenían nada de qué preocuparse. José nunca fue un empleado problemático, quejumbroso, conflictivo, sino que siempre fue diligente y siempre fue íntegro. Y tuvo oportunidad para tener pequeños deslices morales, pero José se mantuvo íntegro. Tuvo la oportunidad de dejar de lado los principios, pero no lo hizo. Dios estaba con él y él era un hombre diligente y además íntegro, que no estaba buscando una satisfacción momentánea, sino un proyecto a largo plazo. Y hay algo que me llama la atención en estos versículos que leíamos hace un momento. Dice que Dios hacía prosperar el trabajo de José. Lo que él hacía con sus manos, Dios lo prosperaba. Y esto me llama profundamente la atención. ¿Saben por qué? Porque Dios no hizo prosperar lo que José se imaginó. Dios hizo prosperar lo que José hizo. ¿Ustedes se dan cuenta de la gran diferencia? Es decir, Dios no prosperó las ilusiones y los sueños de José. Dios prosperó su trabajo, su esfuerzo. Recuerden lo que nosotros decíamos hace un momento, recordando Génesis 2:15. A Dios le gusta que nosotros trabajemos. Dios es el creador del trabajo. Y Dios no bendice ilusiones. Dios bendice mi esfuerzo, mi trabajo diligente e íntegro. Eso es lo que Dios bendice. ¿Sí? Dice, todo lo que él hacía, Dios lo hacía prosperar. Dios no prosperó lo que José tenía aquí en sus sueños, sino lo que José hacía aquí con sus manos, su esfuerzo, su trabajo, un trabajo diligente, ordenado, íntegro. Les reitero, a Dios le gusta que nosotros trabajemos como Él lo estableció, como Dios lo propuso desde un principio. Ahora, aunque la escritura es muy clara diciendo que José era un hombre trabajador, un hombre diligente, un hombre responsable, la Biblia deja muy claro, y ustedes se pudieron dar cuenta en el pasaje que acabamos de leer de Génesis, que la prosperidad de José era el resultado del favor de Dios en su vida y de su respaldo. No era solamente su trabajo, no. No era solamente que él trabajaba de sol a sol sin descanso, no. Era el favor de Dios, la gracia de Dios, la presencia de Dios. Lo que muchas veces las personas dejan de lado para perseguir sus sueños. Lo que muchas veces las personas sacrifican para trabajar, para hacer las cosas a su manera. La Biblia resalta el trabajo de José, pero sobre todo la presencia de Dios con él. ¿Saben por qué? Porque José no habría podido llegar donde llegó si no fuera por Dios. Así de sencillo. José trabajó, por supuesto. Ese era un rasgo muy característico de este hombre. Pero solo su trabajo no lo habría podido llevar hasta donde él llegó. Su trabajo por sí solo no hubiera podido llevarlo hasta allí. De ninguna manera. Fue la presencia, fue la gracia, fue el favor, fue la bendición de Dios con él. Hay muchas personas hoy en día
tocando precisamente este punto, que trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y se van llenando de autosuficiencia, se van llenando de orgullo y son incapaces de reconocer a Dios en lo que consiguen. Son incapaces de honrarlo como Él se merece, de dar testimonio de que Él es la fuente que los ha sustentado. Cuando una persona no es capaz de honrar a Dios con el fruto de su trabajo, es porque su corazón está lleno de orgullo y de autosuficiencia y de alguna manera considera que Él ha llegado donde está por su trabajo. ¿Ustedes imaginan lo absurdo que hubiera sido que José se hubiera expresado de esta manera? Y que José hubiera dicho, yo llegué y estoy donde estoy por mi trabajo, por mi esfuerzo. Hubiera sido un despropósito total, porque evidentemente en la historia de José se ve la mano de Dios, el favor de Dios, la presencia de Dios. Como el trabajo o un concepto distorsionado de Él más bien nos van llenando de autosuficiencia y de orgullo, de vanidad, de soberbia, tanto como para no honrar a Dios como Él se merece, tanto como para no dar testimonio de que es Él la fuente que nos sostiene, que nos sustenta. Y esa es una cara de la moneda, José el trabajador, pero hay otra que encontramos en Lucas capítulo 12, versículo 15. Jesús les dijo, Lucas 12, 15. Jesús les dijo, miren, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Aquí estamos viendo la contraparte, el rico insensato, una parábola que seguramente conocemos, una historia que es conocida por nosotros y que dice así, Lucas 12 del 16 al 21. Dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo esto, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Es decir, un plan de trabajo, básicamente. Y diría mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo a este rico insensato, a este hombre que tenía un plan de trabajo y que había trabajado, evidentemente, le dijo, necio, esta noche vienen por tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Algo muy parecido a lo que dice Salomón, ¿no? ¿Qué provecho hay en todo lo que tienes, en todo lo que has alcanzado, en todo lo que haces? Dice el Señor, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. La avaricia, el tratar de medir la vida por las cosas que se tienen, el tratar de medir a una persona por las cosas que ha alcanzado, por su cuenta bancaria. Medir el sentido, la realización, desde este punto de vista es un error, por lo menos a los ojos de Jesús. Y saben que el problema de este hombre no fue su riqueza ni su prosperidad, porque ya veíamos anteriormente que José fue un varón próspero y Dios no tiene ningún problema con eso. Dios no riñe con nuestra prosperidad. ¿Sí? A él no le incomoda la prosperidad de una persona. José prosperó. No es que a Dios le incomode la riqueza del rico o la prosperidad del que prospera. De ninguna manera. De ninguna manera. Dios no compite con la riqueza de alguien. A Dios tampoco le incomodaron sus planes a futuro, su plan de trabajo, su esfuerzo. El problema de este hombre fue más bien su incapacidad para reconocer a Dios en su prosperidad. El problema de este hombre fue más bien su idea equivocada de que sus bienes por sí solos le darían seguridad, le darían reposo, le darían significado, le darían alegría. Hay algo que llama la atención en esta parábola del hombre rico, del rico insensato, y es que en ese monólogo donde él conversó consigo mismo, Dios fue el gran ausente. En la historia de José, Dios era el protagonista. ¿Sí se dan cuenta de eso? Dios estaba con José, José trabajó, Dios lo hizo prosperar, Dios protagonista. En el rico insensato, en su monólogo,
interno, Dios fue el gran ausente. Hay muchas personas que su trabajo se convierte en su ídolo, se convierte en su Dios. Y claro está, yo creo que todos entendemos que nada podremos llevarnos de este mundo. Pero lo que hacemos con las cosas que Dios nos ha dado en este mundo sí revelan mucho de lo que hay en nuestro corazón. Ustedes se dan cuenta que hay dos maneras de trabajar. El trabajo es uno solo y Dios es su creador. Pero hay dos maneras de hacerlo. Y esa es la gran conclusión en esta mañana. O lo hacemos como José, sabiendo que Dios es la fuente, dando testimonio de ello, o lo hacemos como el rico insensato, llenos de afán, de avaricia, de codicia, de autosuficiencia, de orgullo, de vanidad. La verdadera prosperidad no se encuentra en el esfuerzo humano aislado, independiente de Dios. Tampoco está en la acumulación de bienes, sino en la bendición de Dios sobre un trabajo diligente e íntegro, que busca la dirección de Dios en todo, que busca glorificar a Dios en todo. ¿A qué nos invita la palabra de Dios en este día? A replantear nuestro enfoque frente al trabajo, a volver al diseño original, donde nosotros nos esforzamos y somos diligentes, y somos cuidadosos, disciplinados, organizados, pero sin perder de vista cuál es la fuente que sostiene nuestras vidas, sin perder de vista que Dios es lo más importante, que sin su bendición no podríamos nosotros llegar a donde queremos llegar, a donde anhelamos llegar. Y pensando en esto vamos a orar y acercarnos a Dios en esta mañana. Padre bueno, hoy te damos gracias y entendemos, como dice tu palabra, que a ti te gusta que nosotros trabajemos, que a ti te agrada que nosotros prosperemos. Tú no riñes con la prosperidad de nadie, Señor, pero de la misma manera tú nos invitas a volver al diseño original. El trabajo no es un castigo y no debería ser un problema para nosotros. Pero cuando el trabajo se convierte en nuestro ídolo, en nuestro propio Dios, cuando el trabajo va desplazándote a ti, Señor, y cuando en nombre del trabajo vamos sacrificando las cosas más importantes de la vida, allí tenemos un problema. Y allí tú vienes como también viniste a recordarle al rico. Allí tú vienes, Señor, para decirnos, necio, ¿qué provecho hay en tanto afán? ¿Qué provecho hay en todo lo que has conseguido si tu familia está deteriorada, si tu salud está deteriorada, si tu vida espiritual está vacía? Hoy recordamos, Señor, la importancia de tenerte a ti como prioridad, como lo vivió José, Señor. Porque José, en la vida de José vemos claramente que tú eras el protagonista y que José no habría podido alcanzar lo que alcanzó si no fuera por ti, que tú estabas allí para prosperar lo que él hacía, no lo que él imaginaba, sino lo que él hacía. Y dígale en esta mañana, Señor, de esa manera yo quiero trabajar, diligentemente, ordenadamente, íntegramente, con principios, con temor de ti, buscando tu dirección, buscando glorificarte, pero siempre dando testimonio de que tú eres la fuente que sostiene mi vida. No hay nadie que nos pueda sostener ni sustentar como tú. Y ahí en su corazón dígale, Señor, gracias por lo que me has permitido alcanzar. Gracias por lo que me has permitido conseguir, por el lugar donde estoy ahora. Y dígale también a Dios, Señor, yo quiero dar testimonio con el fruto de mi trabajo y honrarte como tú te lo mereces. Reconocer con humildad que mis esfuerzos por sí solos no sirven de nada sin tu favor y tu gracia, sin tu bendición sobre lo que hago. Hoy bendecimos tu nombre, Señor, y yo bendigo a todos estos tus hijos
que trabajan diligentemente, que se esfuerzan cada día, Señor. Y yo te pido que les des sabiduría, que les des vigor, que los llenes de ánimo, Señor, de fe, pero sobre todo de un corazón que nunca se olvide de que tú eres el que les da el poder para hacer las riquezas. A ti te alabamos y te bendecimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, familia querida, nuevamente, gracias a todos por acompañarnos. Nos alegra mucho tenerles aquí. Gracias a los que han escrito también allí en el chat de la transmisión. Y recuerden, nos encontramos hoy a las 6 de la tarde en nuestro tiempo de alabanza y a las 7 de la noche es el gran cierre de nuestro seminario de parejas. Ahí nos vemos también. Chao, chao. Que estén muy bien.